yo soy Ismael Huenchupán, tengo 89 años, nací y me crié acá en el parque, tengo conocimiento bastante de la zona, he andado un poco por los cerros, puedo contar hasta el año 60 más o menos que viví acá, que estuve, puedo tener alguna visión de lo que era, ¿no? Después no estuve, por algunos años no estuve en Bariloche, ¿no? ¿Usted dónde nació? En el lago Estepen. Es decir, nosotros decimos lago Estepen, pero es justo en el Viejo Manzano, eso era la casa de mis padres. Pero en el mapa que nosotros existimos, nuestra población pertenece al lago Estepen. Lo que yo no sé qué año llegaron ellos a poblar, pero que recorrieron la zona. Tenemos algunos conocimientos, algunos escritos que hay que se asentaron en 1886. Vuelvo a decir que esta zona siempre se conoció como zona del Estepen. En cambio esta zona de aquí donde estamos es Villegas, cosa que no existía antes. Y hay registro de que ellos vivieron. Y la primera familia de mi padre estuvo en Cascada de los Alerces. Hay familiares en Cascada de los Alerces. Como eran nómades, estuvieron también en el Rincón, estuvieron en la Estanzuela, que hay evidencia, ellos estuvieron trabajando ahí, toda la familia. Estuvieron trabajando también con los Yones cuando recién vinieron a la estancia. Es decir que hace muchos años que ellos están en la zona. Nunca se les reconoció la época de su llegada, porque no había registro. Incluso no había hasta muchos años después registro civil. Los chicos que nacían en esta zona eran anotados en Osorno, Chile. Por eso la mitad de mi familia son chilenos, nacidos en Cascada de los Alerces. ¿Sabían eso? Bueno, a mi viejo lo trataban de chileno, intruso y todo. Él no es chileno, él nació ahí. Nuestros abuelos estaban ahí. Eso, hablando con un periodista una vuelta, dijo, habría que corregirlo. Habría que corregirlo, alguien tendría que meterse ahí y corregir ese error para que dejen de pensar de que nosotros vinimos de Chile y estamos aquí, no. Nosotros vinimos de Chile, mi abuelo, mi bisabuelo, pero nosotros no dos hemos nacido acá en Argentina. Hay otra cosa. Esto pertenecía a Chile. Después del segundo límite de las naciones, que fueron hasta lo alto de la cordillera, muchos chilenos quedaron acá, pero no porque se hayan introducido por los persas, sino porque ellos vivían acá. Miento si diría cuántos vinieron, pero sé que era mucho. La nuestra, la de Huenchupán, ha sido una comunidad muy grande. No hay registro de cuántos eran, ni a qué se dedicaban. Pero sí sabemos que ocupaban el territorio desde Foyel hasta Mascardi. Era Huenchupán y Millaqueo. Después llegó mi abuela, que era Santibáñez. Así que la familia grande era Huenchupán, Millaqueo. Gente que algunos descendientes han de quedar por ahí, no. Pero eso era la comunidad o tribu. Nosotros somos en total 16 hermanos. Somos 4 del primer matrimonio y 14 del segundo.
Del primer matrimonio de su mamá, digamos, o de su papá. De mi papá. De su papá. En esa entra la familia Millaqueo, Ah, ok. que muchos de ellos están poblando por ahí, por Lago Gés, por esa zona de Cascada de los Alerces, por esa. Ahí se crió toda la familia. Y después, en 1901, ya mi papá estaba radicado acá en Villegas. Pero de muchos años antes sus familiares estaban acá y ocupaban la que hoy es Estancia Boyel, un tío. Los manzanos lo ocupaba mis abuelos y un tío. El Estefe lo ocupaba mi papá y dos familias Millaqueo. Siempre decimos lo mismo, la vida de la gente de la cordillera fue difícil. No fue una vida muy cómoda, pero se vivía en total tranquilidad, sin preocupaciones, no se carecía de alimentos, si bien se podía carecer de ropas, pero de alimento no, porque lo que sobraba, toda la gente que poblaba la zona tenían de todo, sembraban, criaban ganado, es decir que la falta grande que hubo en esa época fue haber podido tener una escuela, o poder tener algo que nos hubiese enseñado a leer, a escribir, nos hubiese enseñado un oficio. Mi mamá sabía un poquito leer y nos leía los diarios en el tiempo de la guerra, diarios que pasaron meses por ahí, después venía a parar a mano mi madre, y ella los iba contando, leyendo, siempre. Qué lindo hubiese sido si todos hubiésemos aprendido a leer desde chico, ¿no? Por eso en mi familia de los 16, de los 14 últimos, solo 2 aprendimos a leer. ¿Usted es de los más chicos o...? Yo de los más chicos, sí. De los más chicos. Solo 2 pudimos ir a la escuela, fuimos a la escuela del Bolsón. ¿Y cómo era ir a la escuela? Y se iba a caballo, la escuela más cercana que teníamos nosotros allá eran 10 kilómetros. Y se iba a caballo. Y los ciclos comenzaban en octubre hasta mayo. Y a la escuela se iba todos los días, llueva o truene, haga lo que haga, a la escuela no se podía faltar. Ni el alumno, ni el maestro. Así que había que ir sí o sí a la escuela. La vida fue siempre de trabajo, de trabajar para en la huerta, en las chacras, cuidado de los animales, de las aves, de todos los bichos, las ovejas, las chivas, los chanchos, todo. Era un laburo continuo, pero muy pocas veces se salía a trabajar afuera, porque tampoco había trabajo afuera. Se vivía de lo que se cultivaba, de lo que se producía en el campo. No solamente nosotros, sino todos los vecinos del lugar. ¿Tenía muchos vecinos? Y nosotros teníamos 3 vecinos, que eran los más cercanos, que incluso uno de los vecinos que teníamos era un pariente, ahí donde está el Chumaqui, ahora que está el incendio, ese era de un primo de nosotros. El también estaba ocupado por otro pariente, los cuales se ayudaban entre ellos continuamente en los trabajos rurales, la siembra, la cosecha o la cría de animales, ¿no? Eso era muy común, era una cosa común, no era una cosa que uno iba a decir porque me viene a ayudar era una obligación ir a ayudarle al vecino. Como el vecino tenía obligación de venir a ayudar a nosotros. Abuelo, ¿cuántas vaquitas habían en el campo? Ufa. Eso no te lo puedo decir porque
En aquel tiempo no importaba cuánta vaca hubiera, nadie la contaba, ¿no? ¿Alcanzaba? Sí, Sí. alcanzaba. Sí. Pero había cerca de 100, uno, ¿no? Habían ovejas, habían chivas, habían chanchos. Y después todas las aves de corral que criaba mi mamá. Y el tiempo de la veranada, por ejemplo, que se dedicaban a hacer queso y esas cosas, mi hermana se dedicaban a tejer, a hilar en el invierno. Y los varones se dedicaban a hacer las sogas, a hacer los charcas, carnear. Una de las cosas que desconocíamos era, por ejemplo, la carpintería y los trabajos manuales, porque no existían. O sea, iban haciendo Lo que se podía a hacha, ¿no? A pulmón. No como hoy que agarramos una herramienta y hacemos tablas, hacemos dibujos con esa madera. Antes no se podía hacer eso porque no había medios. Sí, nosotros vivimos en una casa grande donde entraban como 15 personas, que no solamente servía como casa habitación, sino que servía como un lugar para que la gente caminante pasara la noche, descansara. Eso era común. ¿Qué pasaba gente por acá, caminantes? Muchísima gente, no se imagina usted la cantidad de gente. ¿Y sabe cómo pasaban? A pie con los chicos al hombro. Venían de Chile o venían de Bolsón, iban hacia Bariloche a pie. Se llevaban todo el equipo al hombro. Y había que cobijarlo cuando llegaban a la casa. Por ejemplo, darle posada una noche, 2 días, lo que querían de casar. Yo calculo que algunos grupos de gente eran de 10 hasta 15 personas. Que por ahí tardaban días, ¿no? Caminando, digo. Meses de una vez, venían de sé yo de dónde y se iban algunos hasta Cocobachi. No era que tomaban el colectivo acá en el Villegas y se iban para allá, no. Había que irse a pie nomás, porque para tanta gente tampoco habrían tantos caballos, ¿no? Y se les ayudaba. Y así como pasaba gente que iba a buscar trabajo, también pasaba malandra, guarda, ¿eh? Y de los bravos, ¿no? Y entonces había que tener una vida bien marcada, porque había que acompañarlo a las dos partes, ¿no? Tenía que estar ahí para quien pasara, digamos. Claro, aquí en Villegas a veces había ver un vecino que vivía acá en el barrio, era ¿cómo podemos decir? Un delegado de tierras y colonias, porque esto se movía todo, tierras y colonias. Y ellos tenían una casilla ahí al otro lado del río. Y ese hombre era el que a veces hacía los balseos de las familias para este lado. Y cuando había mucha familia, mi viejo venía y colaboraba para cruzarlo a los chicos en el río. Y esto mismo se ha pasado por el Follel, por el Manso, por todo. Si usted habla con una persona antigua, tiene que acordarse de que mucha gente de la que venía a pie había que ayudarla a cruzar los ríos. Mucha de esa gente se volvió a su país y otros se quedaron a vivir en la Argentina. Muchos de esos. ¿Qué nos puede contar de su mamá con tantos hijos? ¿Cómo era su mamá? ¿Qué recuerda? Bueno, yo la verdad que lo único que recuerdo era lo bueno que era, lo pacífica que era, lo amable que era, lo cariñosa que era. Para ella no había persona mala. Y tampoco había una persona que llegara con cosas raras, ¿viste? No, Era confiada, era confiada. Sí. sin maldad, así.
No, para ellos no había persona mala, no, nunca, nunca. Siempre tuvo un pedazo de pan para la gente que pasaba, siempre, siempre. Por eso es que posiblemente con la calidez que ella tenía para tratar a la gente, los pistoleros jamás le molestaron, todo lo contrario. Cuando venían de regreso, muchos regalos le dejaban de familia. Se ganó el respeto. El respeto de todas las personas, no por ser mala, no por ser aquí, sino por la bondad que tenía con la gente. ¿Hasta qué año vivió su mamá, se acuerda? Y ella hasta el 72. ¿Y siempre estuvo acá? Sí, siempre estuvo acá. Sí. ¿Y su papá? También. ¿Qué recuerdo tiene de él? Y un hombre pacífico, generoso, muy amable era, le gustaba compartir sus cosas con los demás. Jamás le negó una mano al que necesitaba y eso lo reconoce toda la zona. ¿Cómo se llamaba su papá? Gregorio Huenchupán. ¿Cómo era el vínculo con sus hermanos? Realmente fue muy bueno, no hubo problema entre la familia. Pienso que en esa época no existía. Los problemas comenzaron a surgir en determinado tiempo. ¿Y por qué empieza? Eso me he preguntado yo 500 veces. Uno me dijo, ¿sabe por qué fue? Porque antes no había odio. Y hoy el odio nos está superando a nosotros. ¿A las personas? A todas las personas. Uno va a hablar con un chico joven, o te contesta mal, o te mira mal. ¿Es así? No todos vienen ahí y te dan una buena bienvenida. Generalmente vienen alterados y te contestan mal. Y eso es porque no solamente ellos vienen con eso, sino en toda la sociedad lo que nos está perjurando es el odio. Y me decía un amigo, un día me dijo, no, cuando el odio no existía, la gente todos andaba muy bien. Pero cuando inventaron el odio, andamos despatarrados para cualquier lado. ¿Quién lo generó? Lo que nosotros nos preguntamos. ¿Quién lo inventó? Porque dicen que el odio se inventó y se sembró y hoy está distribuyéndose en todo el universo. Si usted va a observar, y espero que usted lo habrá observado, que hasta los niños tienen, hasta los chiquitos son agresivos. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dio? Eso no existía hace muchísimos años, que la paz que había entre la gente, el respeto que había entre la gente, el amor que existía de uno hacia el otro, el tenderle una mano a una otra persona era común y el tipo se ponía bien. Mira, en la casa de mi abuela pasaba lo siguiente: mi abuela era partera, atendía partos en su casita allá arriba. Esa casa sirvió también de calabozo para tener presos allá adentro. Y no una sola vez, muchísimas veces. La policía otra vez los encerraba en la casa de mi abuela, los presos. En ese mismo lugar donde se tenían familia las mujeres había ese calabozo. Había para todos. Y era una cosa perfecta porque jamás tuve un problema con ninguna paciente. Que se recuerda muy bien de lo que era mi abuela. Yo pienso que en aquella época no podíamos discernir nosotros lo que era una cosa y era la otra.
Era lo mismo vivir aquí en el Villegas como vivir en el Estefen o en el Manso todo era igual. El trato era lo que lo unía a la gente. Porque la vaca aquí, como en Bariloche, cuando quiere que sea, son la vaca. Pero el trato de la gente era igual. Si algún día tienen que hablar con el último viejo que quede en el León, va a ver cómo la gente se trataba, se ayudaba y se compartía lo que había. ¿Cómo formé mi familia? ¿Hasta Mi cuánto? familia Sí. la formé en Bariloche, ¿Usted en qué año se fue de acá? en el 55, ¿Y a qué se fue a Bariloche? Cuéntenos. a trabajar. ¿En qué trabajaba? Y yo acá, En Bariloche. yo hice varios trabajos en Bariloche. Estuve empleado en un club, Correos, Shell. ¿Cuántos años tenía cuando se fue? 20. Jovencito. Claro, después que hice la colimba, como se dice. ¿Y acá quién se quedó acá? Y acá se quedaron mis hermanos, mis padres, ¿Cuántos hijos tuvo? 2, en total 3, pero uno falleció muy chiquito. Y tengo 2 hijos. ¿Y tiene nietos? Una camionada, como 6. ¿Qué nos puede decir de esta situación que estamos atravesando en este momento con el incendio y bueno, esta sensación, ¿no? Yo como haber vivido años, haber conocer lo que son los bosques, las montañas, me da pena que ocurra esto. Es un desastre que nadie lo creó, ¿no? Y que se pierda todo eso que uno ama, que quiere, que ojalá que nunca se termine, ¿no? Si respetamos nosotros nuestro espacio, nuestras cosas, que nos pertenecen en este momento, que la estamos aprovechando, que estamos viviendo de ella, tendríamos que tener un gran respeto por lo que nos rodea. Sea agua, sean árboles, sea lo que sea, animales, tener un respeto por esas cosas, sobre todo para ayudar a la naturaleza a seguir creciendo y sobre todo tener paz con todos los que nos rodean, tanto seres humanos como animales y todo, pues, para compartir este planeta en plenitud.